El Señor todo lo puede ver. No importa qué tan lejos tú estés, no importa qué tan distante estés hoy del Señor, pero el Señor puede ver cada cosa que tú estás viviendo en tu vida. Hoy quiero compartir con usted, ya que estamos hablando de lo sobrenatural, de conociendo la grandeza de un Dios sobrenatural, me gustaría hablarles acerca que llegó el tiempo de caminar sobre las aguas. Mira a tu hermano que está al lado, dile: si el hombre caminó sobre la luna, si el hombre caminó sobre la luna, usted va a caminar sobre las aguas. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? Estoy hablando espiritualmente. ¿Está aquí conmigo o no? Es por eso que hoy quiero enseñarle este mensaje. No sé si lo voy a dar como enseñanza o predicación, pero quiero que toda la gloria se la lleve el Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Lo primero que quiero empezar es que cuando tú vas al Evangelio de Juan, vas a encontrar en el capítulo 6 una de las historias más importantes en el ministerio de Jesús. Y es la historia de la multiplicación de los panes y de los peces. El milagro había sido tan poderoso, había sido tan grandioso, tan realmente poderoso, de que la gente fue tan sorprendida de lo que Jesús había hecho, que la misma multitud que fue beneficiada por ese milagro, por esa multiplicación, esa misma gente quiso hacer que Jesús sea coronado como rey. Pero la Biblia nos enseña que Jesús huyó. Jesús había huido porque la multitud lo quería nombrar como rey. Jesús, amados, escuche bien, es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él no necesitaba la corona de los hombres. A Él no le importaba el reconocimiento. A Él no le importaba la posición. Usted tiene que tener mucho cuidado con quererte poner una corona en tu cabeza que Dios no ha determinado para ti. Tenga cuidado con que alguien quiera coronarlo de algo que usted no fue llamado para eso. Jesús huyó y dijo: no, yo no quiero que me coronen como rey, porque mi reino, dice más adelante, no es de este mundo. Mi reino es mayor que este mundo. Pero hay gente que busca ser coronado. Hay personas que buscan ser reconocidos. Tenga cuidado, mi hermano, con ello. Usted dirá: apóstol, pero ¿cómo sabré si esa corona es del Señor o no? Lo primero que quiero que sepas es que nunca llegará la corona si primero no llega la unción sobre tu cabeza. Es importante, antes de ser coronado, ser ungido. Por eso que David primero fue ungido por el profeta Samuel y luego fue posicionado como rey en todo Israel. Hay procesos que nosotros necesitamos llevar. Dios primero coloque el aceite. Escuche esto: la posición sin unción es peligrosa. Es muy peligroso tener autoridad sin presencia de Dios, título sin tener carácter, plataformas sin tener el respaldo de Dios. Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Jesús huyó de ese momento. Él dijo: yo no he venido para ser reconocido por los hombres. Él tenía un propósito de parte del Señor, y era traer la salvación en la humanidad. Es por eso que Jesús huye en ese momento y se va a la cima de una montaña. ¿Está aquí conmigo o no? Ahora,
En aquella cima de la montaña, dice la palabra del Señor. Vamos a darle fundamento bíblico a esta enseñanza. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. La palabra de Dios ya está bendecida. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte. ¿A qué? A orar, dice el Señor, aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Escuche esto. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Cuánto le dan fuertes palmas a la palabra del Señor? Déale fuertes palmas a Dios. Escuche esto. Jesús había hecho un tremendo milagro de multiplicación y estaba huyendo del reconocimiento que estaba dándole la multitud. La gente quería coronarlo como el rey de la nación de Israel. Pero dice el Señor en su palabra que él huye a la cima de la montaña. En cuanto sus discípulos iban al otro lado del mar, escuche bien, estaban remando para ir al otro lado. En ese mismo momento Jesús estaba en la cima del monte y él estaba orando mientras que ellos estaban remando. Jesús sabía la importancia de la oración que era para su ministerio, porque en la oración que él tenía con su Padre Celestial, él recibía las instrucciones necesarias para todo lo que Jesús tenía que hacer diariamente en su vida. Él sabía lo importante que era orar. No olvide, escuche esto, que Jesús, antes de sangrar en la cruz del Calvario, él sangró cuando estaba orando en el Getsemaní. Yo no sé si está aquí conmigo, porque todo hombre que aprende a sangrar orando tiene garantía que más adelante tendrá victoria en su vida. Tú no puedes pensar tener una vida victoriosa si primero no eres alguien que es de oración. Por eso que es mejor sangrar cuando estás siendo entrenado y no sangrar cuando estás en el campo de batalla. Amados, de rodillas se llega más lejos de todo lo que tú puedas hacer en tu vida. Esas rodillas, esa oración que tú haces delante del Señor es la que te va a dar victoria en cada aspecto de tu vida. Esas rodillas van a hacer que venzas ese cáncer. Esas rodillas van a hacer que esa puerta de trabajo se abra a tu favor. Esas rodillas van a hacer, ese tiempo de oración va a hacer que tu hogar y tu matrimonio sea restaurado por Dios.
La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué el Señor decide irse al monte? ¿Por qué no lo hizo en el llano? ¿Por qué decide irse al monte? Porque se cumple lo que dice en su palabra. En el Salmo 121, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Escuche bien, mi amado amigo y hermano que está aquí. Ir al monte es estar apartado de todos. Ir al monte, subir al monte, es pagar un precio de sacrificio que muchas veces mucha gente no quiere pagar. Si la gente supiera que por eso Abraham, escúcheme bien, se encontró con Dios cuando estaba en la cima del monte. Cuando la gente sepa que ir al monte, ir a ese tiempo de oración trae grandes bendiciones sobre tu vida, entonces tú siempre tendrías un tiempo para tener comunión con Dios. Por eso vemos que Abraham ascendió al monte para poder encontrarse con Dios. Por eso Isaac fue sustituido por un cordero en la cima del monte. Por eso Jacob vio subir ángeles que subían y bajaban en la cima del monte. Por eso Moisés entró en la roca en la cima del monte. Por eso David recibió poder cuando estaba en la cima del monte. ¿Alguien está listo para dar un grito de victoria en esta noche? Yo tengo ahora algo que decirte. No estás en la iglesia. Hoy estás en la cima del monte. Mira a tu hermano que está al lado, dile: ¿por qué? Porque tú estás pagando un precio. Porque tú estás dejando muchas cosas para poder venir a la casa del Señor. Y cuando alguien está en la cima del monte, recibe respuesta de parte del Señor. Cuando alguien está en la cima del monte, recibe sanidad, recibe liberación, recibe cambio, recibe transformación. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Ay, papá. Si se lo va a dar a Dios, déjaselo fuerte. La Biblia nos enseña que mientras Jesús oraba en la cima del monte, los discípulos, ¿cómo estaban? Diga conmigo: remando. Estaban remando. Haga conmigo así: estábamos remando. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Orando. La Biblia dice que ellos estaban remando, pero mientras que ellos remaban y Jesús oraba, la Biblia nos enseña que se desató una gran tempestad. ¿Está aquí conmigo o no? Se desató una gran tempestad que azotada era la embarcación por las olas, porque dice la Biblia que el viento era contrario. La condición en la que se encontraban los discípulos era terrible, era difícil. Para las personas como quien habla, que conoce que es una tempestad en el mar, es una de las experiencias más traumáticas y más difíciles que alguien puede vivir en el mar. En el tema marítimo, a eso se le llama mal tiempo. Y cuando el mar tiene un mal tiempo, nunca te dan permiso para poder salir a navegar. Pero el punto era que cuando ellos salieron desde las orillas del mar de Galilea, esa tempestad no estaba en esa condición, sino que en medio de la navegación se desató esa gran tempestad. Pero Jesús, dice la Biblia, estaba orando. Y desde ese monte Jesús pudo ver en ese momento la situación en la que sus discípulos estaban viviendo. Usted y yo sabemos que a Jesús nada le toma por sorpresa, porque quien había mandado a sus discípulos ir al otro lado era el mismo Señor Jesús. ¿Y cuántos saben que delante del Señor nada es un secreto, nada es un misterio?
Todo para nuestro Dios es conocido. Pero Jesús, estando desde ese lugar, de ese monte de oración, comienza a ver que los discípulos estaban siendo afectados por esa gran tempestad y por esas olas que golpeaban la embarcación. Quiero que sepa esto, que es un dato importantísimo. Según dicen los estudiosos, que el mar de Galilea tiene una longitud de 21 kilómetros de distancia. Y la Biblia dice que la barca se encontraba en medio del mar. Eso quiere decir que donde estaba la embarcación, hacia donde estaba Jesús en el monte, había una distancia de 10.5 y algo más de distancia, lo que había entre Jesús y sus discípulos. Pero a pesar de eso, la Biblia dice que Jesús pudo ver lo que ellos estaban pasando. En el Salmos capítulo 33 versículo 14 dice: desde el lugar de tu morada miró, y sobre todos los moradores de la tierra Él observará. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo puede ver. No importa qué tan lejos tú estés, no importa qué tan distante estés hoy del Señor, pero el Señor puede ver cada cosa que tú estás viviendo en tu vida. Y en medio de esa situación en la que estaba viviendo sus discípulos, la Biblia dice que Jesús descendió del monte y bajó a las orillas del mar. ¿Sabe? Aquel Jesús que bajó del monte no era el mismo Jesús que subió al monte. Ahora, yo sé que usted me puede decir: pero Él es hombre y Él es Dios. Sí, pero no hay nadie que siga siendo el mismo después de haber tenido un tiempo de oración con Dios. Jesús, cuando baja desde aquel monte, baja empoderado. Es como cuando la Biblia dice que después del ayuno de 40 días, dice que el Señor fue llevado por el Espíritu, ¿verdad?, al desierto para ser probado por Satanás. Pero después de esos 40 días y 40 noches de ayuno, Él salió empoderado en el poder del Espíritu Santo. Lo mismo había sucedido en ese momento, que después de tener un tiempo de comunión y de oración, Él desciende del monte. Y cuando llega a las orillas del mar de Galilea, yo me imagino que los demonios que habían causado esta gran tempestad, alguno dirá: pero ¿cómo es eso? Recuérdese que en los evangelios nos cuenta el Señor que cuando los discípulos iban a ir a la tierra de Gadá, también se levantó una gran tempestad. Pero la Biblia dice que Jesús estaba en la barca durmiendo. Y ellos le dicen: Señor, levántate porque perecemos. Porque Jesús es el único que duerme cuando hay una tempestad en tu barca. Él se levanta y dice: y reprendió la tempestad y le dijo: cállate. Él le habló a la tempestad como que le hablara a un demonio, porque detrás de esa tempestad estaba el príncipe de Gadá, el principado espiritual que estaba queriendo impedir de que Jesús y sus discípulos llegaran a la tierra de Gadá, porque allí había un hombre llamado Gadareno que luego se encontraría con Jesús y él sería liberado, sería salvado, y que luego se convertiría en un avivalista que predicaría la palabra en Gadá y en las 10 ciudades de Decápolis, En esta oportunidad era lo mismo. Esta tempestad que estaba golpeando aquella embarcación era consecuencia también de una manifestación demoníaca que el enemigo había levantado. Pero lo tremendo de esto es que cuando Jesús desciende del monte, Él no reprendió la tempestad. Él veía que las olas eran gigantescas. Él veía que los vientos eran contrarios. Pero a pesar de eso, Jesús no le dijo: sal fuera, sino que la Biblia dice que Jesús comienza a caminar sobre la tempestad. Jesús comienza a caminar sobre las olas. Y la pregunta es: ¿por qué Jesús no reprende la tempestad? Porque en esta oportunidad Jesús quería usar la tempestad para manifestar la gloria de Dios sobre los discípulos.
Por eso que los discípulos se sorprenden a ver a Jesús que comienza a caminar sobre la tempestad. Y Él comienza a caminar por encima de las mismas olas. Y es más, Él usa las mismas olas como escalones de sus pies para ir caminando. Y cada paso que Jesús daba en las aguas era un golpe que le estaba dando al infierno. ¿Usted se imagina cómo el diablo se estaba poniendo? Ver a Jesús caminando sobre las aguas, el diablo diciendo: ¿y quién es este que tiene tanta autoridad para poder estar por encima de la adversidad y la tempestad que estamos levantando? Pero lo que no sabía el diablo, que quien estaba caminando sobre las olas, que quien estaba caminando sobre el mar, era lo que Génesis había dicho, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El diablo no sabía que estaba escrito en el libro de Job, capítulo 9, versículo 8, que Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Ay, papá. Y los discípulos en la barca que estaban así, asustados todos. Y Jesús viniendo caminando sobre las olas. ¿Está aquí conmigo o no? Amados, Jesús no quería remover la tempestad. Jesús no quería quitar la tempestad. Él quería usar la tempestad. Y escuche algo, yo tengo algo que decirle en esta noche. Jesús no va a quitar la tempestad que hoy estás viviendo. Jesús no va a remover la crisis que hoy estás pasando. Jesús no va a remover el problema que hoy estás enfrentando. Te tengo algo que decirte. Él la va a usar para que tú veas la gloria de Dios. Él la va a usar para que tú y tu casa le sirvan al Señor. Porque si no fuera por el problema que estás pasando, tú no estarías en la iglesia. Si no fuera la crisis que estás viviendo, tú no estuvieras con tu esposo orando por tu hijo. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Lo que el diablo quería usar para destruir la barca, Jesús ahora lo va a usar para manifestar su gloria. Lo que quería destruir tu hogar, lo que quería destruir tu matrimonio, lo que quería destruir a tu hijo, Dios lo va a usar para que tu familia vea el poder de Dios sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu finanza. Yo no sé cuántos pueden decir amén en esta noche. Ay, papá. Mira a alguien que está al lado, dile: usted no hubiera llegado si no hubiera vivido una gran tempestad. Pero hay una enseñanza que tú vas a recibir. Vas a caminar por encima de las aguas. Vas a caminar por encima de las olas. Vas a aprender. Si llegaste a Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, tienes que aprender a caminar por encima de la crisis, por encima de la prueba, por encima de la adversidad. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Lo que estás viviendo, lo que estás pasando, no es para matarte, no es para destruirte, no es para derribarte. Es para que veas la gloria de Dios en tu vida. Mira a alguien que está al lado, dile: es cuestión de perspectiva. Así es. Ay, yo he venido a la iglesia para que el pastor Isaac pueda orar por mí, para que me reprenda a ese diablo que está atacando a mi hijo. ¿Y cómo sabes tú que Dios está permitiendo que tu hijo sea afligido para que él se dé cuenta que sin Dios nada puede hacer en tu vida? ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabes tú que Dios está usando esa situación para poder ordenar tu casa? Muchas veces tenemos que tomar o tenemos que vivir pérdidas en nuestra vida.
para aprender a valorar lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice que si el grano de trigo no cae en tierra, no llevará fruto. Dios estaba usando una tempestad para darle una enseñanza a sus discípulos. Estaba dándole una enseñanza. Y esa enseñanza empezaba con que él no quería reconocimiento. Miren cómo Dios me respalda. Y no necesito que la gente me corone. No necesito que la gente me celebre. No necesito que las personas me reconozcan. Yo soy quien soy por la gracia de Dios. Mira, lo primero que les enseña a sus discípulos no es cuestión de egos, no es cuestión de vanidad. Jesús es el único que huye en el reconocimiento. Pero hay otros que posan en el reconocimiento. Mira a tu hermano que está al lado, dile: no poses. Deja que Dios se glorifique. Deja que Dios se manifieste. Deja, tú corre el reconocimiento. Porque por más que corras, cuando Dios quiere glorificarse en la vida de una persona, Dios lo va a hacer. Pero que la gente vea que tú no buscas honra de hombres. Segundo, le enseña que sin oración no hay nada. Escuche, hubo oración, pero hubo tempestad. Y a nosotros nos han enseñado, bueno, yo no, pero otros, de que si tú oras no tendrás tempestades, que si tú oras no tendrás problemas, que si tú oras no vivirás dificultades. ¿Quién te dijo? Si cuando llueve, llueve sobre buenos y malos. Y cuando el dólar sube o baja, nos afecta a la iglesia como los que no vienen a la iglesia. La oración no te hace acepto a lo que pasa alrededor tuyo, pero lo que la oración va a producir en ti, lo que la oración va a producir en usted, es que usted sepa que esa crisis, que esa tempestad o que ese problema que está viviendo el mundo entero, a ti no te puede tocar en el nombre de Jesús. Porque tú eres alguien sobrenatural, porque eres alguien que tienes fe, porque eres alguien que ha creído a Dios. No, Dios no la va a reprender. Ahora entiendes por qué cuando el ángel de la muerte llegó a Egipto, pasó por encima de las casas de los hebreos, porque había una marca en los linteles de la casa, y esa marca era con la sangre del cordero. La muerte llegó, pero no los pudo tocar. Van a haber cosas que van a suceder, pero si aprendes a caminar sobrenaturalmente, nada de esas cosas terribles que vengan van a tocar tu casa. ¿Sabe por qué? Porque usted aprendió a caminar sobre las aguas. ¿Dónde está esa gente que va a caminar sobre la brujería, sobre la crisis, sobre la necesidad, sobre la enfermedad? Esa gente que no le tiene miedo al problema, sino que le dice: problema, ahora agárrate, porque yo vengo con alguien poderoso, y ese alguien se llama Jesús de Nazaret. Ay, papá. Y alguien dirá: ¿y yo qué pensaban? Y yo que pensaba que hoy iban a orar para que se me vaya la tempestad. No, hoy vamos a orar para que tú aprendas a caminar por encima de las aguas, por encima de las olas. Los demonios se preguntaban: pero ¿cómo es posible que ese hombre pueda caminar sobre las aguas? Los discípulos no lo reconocieron y llegaron a confundirlo con un fantasma, porque ellos en su mente natural no era capaz un hombre caminar sobre las aguas. Tenía que ser una entidad espiritual. Tenía que ser una entidad espiritual la que camine sobre las aguas. Por eso que ellos dijeron: es un fantasma. Pero lo que ellos no entendían
es quién era Jesús. Mira a tu hermano que está al lado y dile: tú tienes que saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y Jesús es el Cristo. Repito, Jesús es el Cristo. La palabra Cristo en el latín significa ungido. Escuche esto: alguien ungido es alguien que tiene aceite. Es alguien que está cubierto totalmente de aceite. Por eso que Jesús no era uno más del montón. Jesús era alguien, mi hermano, que era distinto a los demás, no solo por ser Dios entre nosotros, sino porque el Espíritu de Dios estaba con Jesús. Y era el Cristo, el Mesías, el ungido. Y los que sabemos que es la unción, que es el aceite, entendemos que tú echas el aceite en el agua y el aceite nunca se va a profundizar en el agua, sino que el aceite estará sobre el agua, porque el agua y el aceite no se unen. Jesús estaba rodeado de aceite. Por eso que la tempestad no lo tocaba, por eso que la crisis no lo tocaba, por eso que los problemas no te tocan. Alguien que es ungido por el Espíritu Santo, alguien que tiene el aceite sobre su cabeza, alguien que tiene la presencia de Dios, no se va a hundir en las aguas, sino que vas a prevalecer en medio de la tempestad, porque la unción que está sobre ti te va a cubrir, te va a guardar, te va a proteger. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Mira a alguien que está al lado y dile: el que tiene aceite, dile, no se hunde. No se hunde. Si tu casa tiene aceite, Si tu casa tiene aceite, no se va a hundir. no se va a hundir. Si tu familia tiene aceite, no se va a hundir. Si tu empresa tiene aceite, si tiene unción, si tiene presencia, es lo que estoy diciendo. No estoy hablando de lo físico. La unción es el aceite y el aceite es la presencia. El matrimonio que tiene aceite, que tiene la presencia, no hay divorcio, no hay Jezabel, no hay adulterio que destruya esa familia. Toca a alguien y dile: porque tiene aceite. Porque tiene aceite. Algunos lo veo como que no me cuadra. ¿Me permite explicarle algo? Moisés fue rescatado de las aguas porque Moisés tenía aceite. Había sido ungido por Dios para ser libertador de Israel. Por eso que el aceite, la unción que estaba sobre él, hizo que él no se hundiera en el río Nilo. ¿Me está escuchando? El Titanic se hundió, pero el arca de Noé en un gran diluvio no se hundió, porque tenía aceite. El que tiene un aceite sobre su cabeza, el diablo podrá hacer todo lo que quiera contra ti, pero todo lo que el diablo levante contra tu vida no te va a tocar, porque todo te va a resbalar. Vas a ser cubierto por el poder de la unción del Espíritu Santo. El brujo se va a quedar hasta sin saliva queriéndote maldecir, pero ninguna de esas palabras que te maldiga va a tocar tu vida, porque tiene la unción del Espíritu Santo. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. ¿Cómo estaba Jesús? Mira, caminando y el mar, y él, y los otros naturales, un fantasma, porque es difícil ver a alguien gozoso. Es difícil ver a alguien alegre, feliz, gozoso, cuando todo el mundo está pasando crisis y adversidad. Mira a alguien que está al lado y le: pero te van a tener que ver.
que mientras que ellos tienen miedo en la barca, te van a tener que ver caminando sobre las olas, te van a tener que ver caminando sobre la recesión, te van a tener que ver caminando en medio, mi hermano, de la enfermedad, de la crisis, de la adversidad. ¿Cuántos van a caminar sobre las aguas? Toca a alguien que está al lado, dile: tienes que aprender a caminar de manera sobrenatural. Si se lo va a Dios, déjaselo fuerte. Déjale ahí. ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Cuántos quieren la presencia del Espíritu Santo? Hay alguien que quiera decir: yo quiero esa unción. Venga corriendo aquí al altar. ¿Dónde está esa gente que dice: yo quiero la unción del Espíritu Santo? Yo quiero caminar sobre las olas. Yo quiero caminar por encima de la tempestad. Yo quiero caminar por encima de la crisis. Venga para acá. Oh, Señor. Ay, papá. Levante sus manos al cielo en esta hora. Oh, Señor. Espíritu Santo de Dios. El Señor me decía, mientras que preparaba este mensaje, me decía el Señor: lo que el diablo quiso usar para destruirte, mañana yo lo voy a usar para glorificarme en tu vida. No hay nadie que tenga autoridad en algún aspecto de su vida si primero no tuvo una gran batalla. Por eso que el que un día fue drogadicto y recibió la unción del Espíritu Santo y pudo vencer la droga y el alcohol, hoy tiene autoridad para decirle a otro drogadicto: tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Por eso que hay cosas que el Señor no va a remover. Hay problemas que no va a remover. Esa dificultad que estás pasando no la va a remover, porque Dios la está usando, ¿sabes para qué? Para enseñarte a depender de la unción, para enseñarte a depender de la presencia del Espíritu Santo. Si caíste bajo, escúcheme bien, si caíste muy bajo y has perdido muchas cosas en tu vida, no pienses que es lo peor que te pudo pasar, porque a veces Dios tiene que permitir eso. ¿Sabes para qué? Para que te des cuenta que sin Dios nada puedes hacer. Él quiere remover la arrogancia en ti. Él quiere remover de ti la soberbia, la altivez, la vanagloria. Porque la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero también quiere que sepas que hay cosas que Él te quiere hablar, porque hay cosas que solo te dice en la tempestad. Escuche, hay cosas que solo Dios puede hablar en la tempestad. Porque en la bonanza, Pastor Alice, cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, ¿sabes cuáles son las voces que escuchas? Son las voces del reconocimiento. Son las voces de la gente que te pasa la mano. Por eso que muy pocos escuchan la voz de Dios cuando todo le va bien. Por eso que muchas veces Dios tiene que permitir que estés viviendo la tempestad que estás pasando, porque esa gente que un día estuvo a tu lado ya no va a estar, porque esas voces ya no te van a hablar, y la única voz que vas a escuchar es la voz de Dios que te dice: ven, 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 ven. Esa fue la palabra que Jesús le dijo a Pedro: ven. Decide, Pedro, o te quedas en la barca sintiendo miedo, o te quedas en la barca mirando la tempestad, mirando las olas que golpean tu casa, mirando cómo eres azotado constantemente en cada área de tu vida, en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, en tus emociones, o te quedas simplemente siendo víctima.
o decides salir de esa barca para enfrentar tu problema. Decide o te quedas siendo un cobarde, o sacas el pie de la barca para enfrentar a lo que le tienes miedo. Enfrenta a lo que le temes. Enfrenta a lo que te causa terror, porque el miedo te paraliza. El miedo te hace quedar en la condición en la que estás. Te tiene estancado, te tiene paralizado. Amado, no hay hombre que Dios haya bendecido si ese hombre no hubiera tomado riesgos, si ese hombre no le hubiera creído a Dios. Porque para moverse en fe hay que tomar decisiones que muchas veces ante la mente natural es improbable que te vaya bien. Pero cuando tú tienes fe, sabes quién es el que está contigo y sabes quién es el que te va a respaldar. Jesús solo le dice: ven. No le dice: no te preocupes, Pedro. Jesús no le aseguró nada, porque a veces esperamos lo seguro, porque queremos tener el control de todo. A veces esperamos que te diga: tranquilo, vente, aquí te voy a ayudar, aquí te voy a dar casa, aquí vas a tener trabajo, aquí vas a tener todo. Entonces, ¿para qué quieres fe? ¿Para qué quieres fe? Jesús solo le dijo: ven, ven. No te prometo nada, solo te digo: ven. Sal de la situación, sal de la condición en la que estás. Y de 12 que había en la barca, solo uno decidió salir de ella. Uno. Por eso que el mensaje lo oyen todos, pero no todos responden al mismo mensaje. No todos responden de la misma manera. Son pocos los que responden a la demanda. Jesús les estaba demostrando que sí se podía, que sí se puede caminar por encima de la tempestad, que sí se puede caminar por encima de la crisis. Pero si ustedes la quieren hacer, pues tienen que tomar una decisión. Tienen que decidir sacar su pie de la barca y hacer lo que para ti era imposible. Ahora lo vas a tener que experimentar. Y fue Pedro el único que respondió a la voz de Jesús, porque él fue que le dijo: si eres tú, Jesús, haz que yo vaya donde tú estás. Y él le dijo: ven. Y Jesús puso su pie sobre las olas, puso el pie sobre el mar, sobre las aguas. Y dice la palabra que él comenzó a caminar sobre las aguas. Él pudo lograr lo que es imposible. Y escucha esto: ¿sabes cuánta gente yo he visto que antes vivían en una barca, que no tenían nada en la vida, que tenían una mano delante y otra atrás, pero todo es que aprendieron a caminar sobre las aguas y ya creyeron que ya no necesitaban seguir poniendo los ojos en Jesús? Ellos creían que como ahora ya lo lograron, ya no necesitan a Jesús, porque ya ahora llegué a la iglesia, mi hogar fue restaurado, ahora estoy trabajando, ahora tengo negocio, ahora Dios me ha bendecido, ahora Dios me ha sanado. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Por eso que se hundieron. Pedro caminó sobre las aguas, pero dice la Biblia que él quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. ¿Sabes cuándo comenzaste a hundirte? Cuando Dios dejó de ser tu prioridad. Varios estaban caminando sobre las aguas. Yo los he visto como Dios los sanó, pero ahora el cáncer le ha vuelto. Como Dios los sacó de la droga, pero ahora han vuelto a la droga. Como Dios los sacó de un corazón resentido, amargado, ofendido. Dios los liberó, Dios los sanó, Dios los cambió, pero luego se apartaron del Señor y hoy están peor que antes.
que pensaron que no necesitaban a Jesús. No pienses que porque ya lo lograste, creas que ya no necesitas de Dios. ¿Sabe cuánta gente piensa que porque ya se fue a Estados Unidos ya su vida se resolvió? Creen que porque se fueron a España, a Italia, a Portugal, porque se fueron a otro país, ya no necesitan de iglesia. Ya no necesitan de Dios. Yo solo necesito trabajar, necesito salir adelante. ¿Por qué? Porque aquí trabajabas cuando estabas bajo cobertura, cuando estabas bajo autoridad, cuando estabas bajo una bendición. Todo te funcionaba, todo te trabajaba. Pero quitaste la mirada del Señor y a ti te hablo: no me cortes el internet. Comenzaste a hundirte, ya hundirte, ya hundirte, porque pensabas que lo tenías ya todo asegurado. Pero te voy a decir algo. Yo tengo 27 años en el Evangelio, 27 años caminando sobre las aguas. Pero si yo mañana quito mi mirada de Jesús, ¿sabes cómo voy a terminar? Voy a terminar en la orilla, ahogado. Porque el mar que representa el mundo, porque el mar representa el mundo, es lo que el diablo va a usar para zarandearme, para sacarme. Porque eso es lo que hace el mar. Cuando alguien se ahoga, el mar le quita la ropa. Cuando alguien se ahoga, el mar le quita todo lo que tiene. Nadie se explica, pero ¿cómo es posible que el mar le pueda sacar el polo, le pueda sacar el pantalón, le pueda sacar todo y entregar un cuerpo desnudo que no tiene nada? Porque eso es lo que hace el mundo. Que todo lo que Dios te dio, el diablo te lo puede quitar por haber quitado tu mirada del Señor. El Señor quiere que aprendas a caminar sobre las aguas, pero quiere que sepas que no se te es permitido quitar tu mirada de Jesús. Porque cuando Pedro quitó su mirada, se ahogó. ¿Y Jesús qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Reprendió. Escuche eso, Jesús reprendió su fe y le dijo: hombre de poca fe. ¿Qué pasó? Dejaste de creer, dejaste de confiar en mí. Antes servías, venías a la iglesia a servir, venías a la iglesia a alabar, a danzar, venías a la iglesia a evangelizar, venías a la iglesia cuando no tenías nada, estabas aquí metido. Pero ahora que Dios te ha bendecido, te olvidas de Dios. Por eso que hay gente que va a tener que volver a cuando no tenía nada. ¿Sabe por qué? Porque ahí es cuando más le sirve a Dios. Porque solamente aprendieron a ser fieles en la escasez, pero nunca aprendieron a serle fiel a Dios en la abundancia. Cuando estabas enfermo, ¿cómo orabas? Dime. Cuando ya estaba enfermo, ¿sabe cómo oraba? ¿Sabe cómo leía Biblia? ¿Sabe cómo quería estar metido en la iglesia? Porque la crisis te hace sentir tan vulnerable que tú te das cuenta lo necesario que es Dios para ti. Pero todo es que comienzas a crecer en sabiduría, en conocimiento, en la palabra, y te olvidas lo importante que es Dios para nosotros. El Señor manifestó su misericordia, lo sacó de las aguas, confrontó su fe y lo subió a la barca. Y cuando todos estaban en la barca, apóstol, ¿qué me está diciendo? Aquí la enseñanza, escúcheme bien, no era de que los 12 aprendieran a caminar sobre las aguas físicamente hablando. Jesús les estaba dando una enseñanza de vida. Y no es que ahora te vayas a una piscina a caminar, no es que ahora te vayas a una playa a caminar. No, esa no es la enseñanza. La enseñanza aquí es que vas a aprender a caminar en medio de la tempestad, en medio de la crisis. Pero la única manera de poder prevalecer por encima de todo es que no remuevas tu mirada de Jesús. Dios quiere que seas sobrenatural. Dios quiere que seas alguien que ve el poder de Dios en su vida.
¿Quién era el ungido? Cristo Jesús. Pero cuando Él pone su mirada en el ungido, ¿sabe lo que pasa? La unción que estaba en Jesús viene sobre Pedro. Mira, lo que está en Jesús estaba en Pedro. Por eso que él podía caminar sobre las aguas. Ten cuidado con creer que es por tu causa. Ten cuidado que es por creer que es por tu sabiduría, tu conocimiento. Es por Jesús. Jesús usó a alguien para impartir esa unción sobre ti. Pero cuando el hombre dice ya no te necesito, es cuando comienzas a ahogarte. Ten cuidado, ten mucho cuidado, ten temor de Dios. Yo quiero en esta noche, gracias Peter, toda persona que vino en esta noche, que dice apóstol, yo quiero caminar por encima de la tempestad, yo quiero caminar por encima de las aguas, levante las manos al cielo. Recuérdate, el Señor no va a remover la crisis. Esa enfermedad no la va a remover, la va a usar. Si no te hubieras enfermado de cáncer, quizás tu esposo no vendría a la iglesia. Quizás tus hijos no estuvieran aquí contigo. Pero ellos van a ver que Dios te va a sanar de ese cáncer. Ellos van a tener que ver que Dios te va a sanar de ese SIDA. Te va a sanar de ese problema en la columna. Te va a sanar de ese problema en tus huesos. Porque solamente Dios lo está usando para provocarte a correr a su presencia. Toda persona que está aquí, que dice yo necesito a Jesús en mi vida, levante sus manos al cielo. Hay personas que están viéndome hoy en las redes sociales y que dicen apóstol, pastor, yo quiero a Jesús, lo necesito en mi vida y en mi corazón. Ahí donde está, levanta tus manos al cielo. Porque hoy el Señor está listo para poder cambiar y transformar tu vida. Hoy puedes recibir el milagro más grande que el ser humano puede recibir, y esa es la salvación de su alma. Lo único que necesitas es creer con el corazón y confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Pues todo aquel que en Él cree jamás será avergonzado. Pon tu confianza en el Señor y yo declaro que vas a caminar por encima de ese proceso tan duro que hoy estás pasando. Es más, testifica desde ahora que estás en medio del proceso difícil. Testifica y di que lo que estás viviendo es para que la gloria de Dios se manifieste. Que la gente se vuelva loca diciendo, pero ¿cómo? Pero ¿cómo tú puedes estar gozoso y contento en medio de este problema? Y tú le vas a decir, ¿sabes por qué? Porque Dios está conmigo. Hola, bendiciones. Si nos están viendo, te invito a que hagas la oración más importante de tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador y que mis pecados me apartan de ti. Creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mis pecados y al tercer día Él resucitó. Hoy confieso con mi boca públicamente a Jesús de Nazaret como el único Señor y Salvador de mi vida. Si has hecho esta oración, déjame decirte que ahora eres un hijo o una hija de Dios. Si este video ha sido de bendición para tu vida, comparte y suscríbete a nuestro canal y aprieta la campanita para que te llegue una notificación. Bendiciones.